Vamos a empezar, hoy es miércoles de alegría, vamos a alabar a Dios. Hoy y siempre te alabaré, dice esta alabanza, vamos a cantársela al Señor todo el mundo. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud te exaltaré. Con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo. Hoy y siempre te alabaré. Por la gracia de tu nombre, Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud te exaltaré. Con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo. Hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo. Hoy y siempre te alabaré. Hoy y siempre te alabaré. Hoy y siempre te alabaré. gracias Señor, damos un aplauso fuerte, vamos a alabar a nuestro Dios. Gracias Señor, gracias amado Dios, te alabamos Señor, te establecemos Señor mi Dios, gracias. Gracias Cristo Jesús, amado Dios, amado Rey, gracias Señor, aleluya, amén. Golpe de espada, dice esta alabanza, aplauda sus manos, amén. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria trae la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada
postre. Arrojan coronas. Arrojan coronas delante de él. Poderoso. Poderoso, en majestad y reino. Poderoso, poderoso, en potestad y imperio. Poderoso, Una vez más, vamos a cantar una vez más. poderoso, en majestad y reino. Poderoso, poderoso, en potestad y imperio. Poderoso, Gran arco iris. el gran arco iris corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero. Él es el primero, Él es el postrer. Arrojan coronas delante de él. Poderoso, en majestad y reino. Poderoso, poderoso, en potestad y imperio. Poderoso. Damos un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, mi Dios. Te alabamos, bendito Dios. Te adoramos, Señor, bendito Santo. Oh, grande y poderoso eres, Señor. Digno de alabanza, digno eres, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos en esta tarde. Te alabamos, mi Señor. Gracias, Cristo Jesús, amado Dios. Poderoso, en majestad y reino. Poderoso, poderoso, en potestad y imperio. Poderoso, Una vez más, poderoso. poderoso, en majestad y reino. Poderoso, Sí, Señor. Gracias, Señor. poderoso, en potestad y imperio. Poderoso, Gracias, Señor. Gracias, Dios. Una vez más vamos a dar la gloria a nuestro Dios. Gracias, amado Cristo Jesús. Te alabamos, mi Dios. Te alabamos, Señor. Te adoramos, mi Dios. Te alabamos, Rey Santo y poderoso Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, amado. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Vamos a orar por, amén, este servicio. Vamos a orar por la palabra de Dios, por lo que Dios estará trayendo a nuestras vidas. Vamos a orar que esta palabra llegue, amén, a todo corazón, a todo lugar, a todo rincón, pero principalmente a los corazones, amén, que necesitan, amén, la salvación, amén. Vamos a orar por almas salvándose, almas viniendo a los pies de Cristo en arrepentimiento. Seguimos atando, reprendiendo esta pandemia, este coronavirus 2019, amén, que ya, amén, tiene afectado desde hace tiempo, aleluya, amén, todo lugar, toda la tierra, amén, afectado, amén, esta pandemia. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. También vamos a orar por mi pastor César Núñez. Quiero orar, amén, por mi pastor en esta ocasión, que Dios le dé fortaleza, amén, por la pérdida de su madre, amén. Quiero orar por el Señor, por mi pastor, orar a Dios, que Dios, amén, lo fortalezca a él, a toda su familia, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Por nuestra iglesia madre también oramos que Dios, amén, bendiga a nuestra iglesia madre, nuestros hermanos de la iglesia ahí en la colonia Yucatán, nuestra iglesia madre, también por nuestros líderes, Pastor Wayman Mitchell, Greg Mitchell, oramos por ellos, oramos por todo el cuerpo de líderes, las conferencias ahorita en Prescott, oramos también por todos los pastores, amén, de nuestro compañerismo, evangelistas,
por esos predicadores que están predicando esta semana, van a estar predicando estos 5 días, conferencias. Oramos que Dios esté visitando, amén, nuestro compañerismo, visitando la tierra, amén, a través de esos mensajes. Aleluya. Vamos a orar también por nuestros gobernantes. Oramos por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Oramos que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé gracia, amén. Que oramos también por nuestra gobernadora Claudia Pavlovich, también en cada decisión, que Dios le esté dando sabiduría, y por nuestra alcaldesa Sara Valle de Cent, por todos los que están en autoridad en este momento, en esas decisiones que ellos están tomando. Dios les dé sabiduría, y como dice nuestro líder, pastor José Luis Gagiola, que Dios les ponga un amor, amén, aleluya, por nuestro México, que Dios ponga amor en ellos, en su corazón. Oramos, amén, al Señor por la construcción de nuestro templo. También estamos orando, pidiéndole al Señor finanzas milagrosas. Ya casi terminamos, o al menos dejamos funcionando nuestro templo. Necesitamos, aleluya, todavía algún milagros de Dios en finanzas para dejarlo funcionando, y cuando esto acabe, esta pandemia, esta contingencia más bien, podamos nosotros ya estar en nuestro nuevo templo, nuestro nuevo local. También estamos orando por nuestra hermana Margarita. Sabemos que se está recuperando, que su herida está cerrando en su pierna. Gloria al Señor. También por ello, también estamos orando por el esposo de nuestra hermana Viviana, Rodolfo González. También sabemos que están ellos recuperándose. Estamos orando por un milagro en Andrés Lugo Zavala, milagro, amén, de Dios, un milagro en su cuerpo, en su estómago. Pedimos al Señor que Dios, aleluya, eche fuera ese cáncer o ese tumor o lo que sea en su estómago, y Dios le sane. Dios, amén, traiga sanidad. Andrés Lugo Zavala, Eva Lugo y Lugo Acosta también sabemos que están recuperándose. Seguimos orando por ellos. Por nuestra hermana Niria y su esposo también estamos orando. Ellos también han tenido los síntomas estos días. Ellos ya tienen más de una semana también con los síntomas. Oramos al Señor, amén, oramos a Dios por ellos, que Dios los sane totalmente pronto. Por nuestra hermana María, es mamá de nuestra hermana Vero, esposa de mi hermano. También estamos orando, amén, por sanidad. También estamos orando por fortaleza a la familia Muñoz. Amén, estamos orando también por ello. Vamos a orar todos juntos, vamos a orar al Señor. Si usted tiene alguna enfermedad, amén, aleluya, pues vamos a orar al Señor. Es tiempo, amén, de orar a Dios, de pedirle al Señor por nuestras necesidades, por nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Amén. El Señor es misericordioso, el Señor es bueno, el Señor es poderoso. Amén. Y Él puede, amén, Él trae sanidad. Amén. Así que vamos a orar al Señor, vamos a orar todos juntos. Padre, te damos gracias, Dios, venimos delante de tu presencia. Oramos a ti, Señor, mi Dios, Padre, por tu palabra que tú has de hablar, Señor, en todo nuestro compañerismo, en cada iglesia, en cada lugar donde se está predicando tu evangelio. Pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, fluya, Señor, se expanda, se extienda, Señor, conforme, amén, Dios, a tu palabra, conforme a la profecía, Señor, que tú hablaste, Señor, mi Dios, que este evangelio sería predicado a todo rincón, a toda nación, Señor. Oramos por almas, Señor, respondiendo al evangelio, a tu palabra, Señor, respondiendo, Señor, mi Dios, con arrepentimiento sincero, Señor. Oramos por almas nuevas, Señor. Dios, oramos a ti, Señor, mi Dios, por estas conferencias en Prescott, Señor. Oramos, Señor, por tu palabra, Señor, por todo lo que estará trayendo, Señor, a tu pueblo, Señor, por la dirección, Señor, que estarás trayendo a nuestras vidas, a nuestro compañerismo. Reprendemos esta pandemia en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, mi Dios, por nuestras autoridades, Dios, por nuestros líderes. Oro por mi pastor, fortaleza para él, para su familia, bendición para su vida, su ministerio en esta tarde, Dios. Oramos a ti, Señor, por estas necesidades, Señor, que hemos estado trayendo delante de ti, Señor. Dios, necesidades, Dios, de sanidad, de restauración, Señor. Oramos de salvación a ti, Señor, en fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús, Señor.
Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que harás, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Dios. Amén. Vamos a un aplauso fuerte al Señor. Vamos a alabarle. Gracias, Señor. Gracias, amado. Gracias, Cristo Jesús, amado Dios. Te alabamos, Señor, mi Dios santo. Santo, bendito eres, Señor. Gracias. Amén. Aleluya. Gracias también a mis hermanos de la alabanza. Amén. Quiero hablarle, amén. Motivarle, animarle a estar orando, amén. Estar orando estos días. A no dejarme su vida de oración, a cuidarse también del COVID. Hay muchas recomendaciones que nos están dando las autoridades del gobierno y las autoridades sanitarias. Hay que seguirse cuidando. En algunas iglesias donde han querido reanudar los servicios, volver a hacer los servicios, se ha notado también que ha resurgido brotes de contagios masivos. Amén. Así que iglesias, amén, que se están abriendo, si lo tienen que hacer o han tomado la decisión, pues que Dios los ayude, amén. Pero pues necesitamos nosotros seguir esperando el tiempo en el cual sea más conveniente, más seguro, que podamos nosotros volver a reunirnos, amén. Yo quiero animarle a, mientras eso el tiempo no llega de estarnos reuniendo y como estamos ahorita en nuestras casas, pues yo quiero animarle a vivir su vida de consagración al Señor, vivir su vida de santidad, de consagración a Dios, vivir su vida de dádivas al Señor, amén, de ofrendas a Dios, amén. Nuestro próximo servicio hoy es miércoles, y el próximo servicio que tendremos de la misma manera, amén, por medio de YouTube, será el próximo domingo. Estaremos transmitiendo el próximo servicio en la mañana, el estudio bíblico, y por la tarde el servicio de milagros. Aleluya, amén. Quiero animarle a la iglesia, amén. Repórtese, pregunte acerca de lo que falta para lo de la iglesia. Hay un checklist ahí, en la reunión que tuvimos, hay un orden del día, hay unos compromisos que hicimos. Así que yo le animo a que se contacte con su pastor o con la hermana, amén, mi esposa, y pregunte acerca de lo que sigue, de lo que necesitamos hacer para la iglesia. Aleluya. Tenemos todavía pendiente ahí para de invertir en la obra de Dios. Recuerde, estamos en plena construcción de una iglesia, o sea, la iglesia donde usted y yo quizá pasaremos ya los próximos 20, 30, 40, no sé si el Señor se tarda, no sé cuántos años iremos a estar algunos ahí. Y yo le quiero recordar que estamos en plena construcción, no estamos relajados, estamos con un compromiso muy grande, iglesia, en cuanto a la construcción de nuestro local. Así que yo le animo a contactarse, a preguntar qué es lo que hace falta en la obra de Dios, para que nuestro templo esté pues de manera funcional el día que lo necesitemos. Amén. Quiero hablarle de una escritura que está en Juan capítulo 14. No sé si usted alguna vez se ha preguntado si Dios se puede manifestar a su vida. Amén. Algunas personas que no conocen, amén, del evangelio, que no conocen aleluya, de la palabra de Dios, de la vida, amén, de Jesucristo, quizás se pregunten o se han preguntado alguna vez si Dios puede manifestarse a sus vidas, amén. O personas, amén, que han vivido en pecado y toda su vida y no han conocido, amén, del evangelio, de las buenas nuevas que Dios tiene para nosotros. Quizás se hagan esta pregunta. Los creyentes sabemos que Dios se manifiesta a nosotros, lo hemos experimentado, pero quizás usted se haya preguntado cómo se manifiesta Dios a una persona,
¿Cómo se puede manifestar Dios a su vida? En una ocasión, esta misma pregunta, uno de los discípulos de Jesús le hizo esta pregunta: ¿cómo se puede manifestar o cómo se manifestará Dios, amén, a nuestras vidas? Juan capítulo 14, quiero leerle de versículo 19 al 26 en esta tarde. Juan capítulo 14, versículo 19 al 26. Dice la escritura: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Yo ruego, Señor, en esta tarde, por tu palabra, Señor, mi Dios, que tú nos hables a nuestras vidas, Señor. Bendigas cada oyente, Señor. Bendigas nuestros corazones, Señor, mi Dios. Abras tus tesoros, Señor, mi Dios, Padre Santo, y te des a conocer, Señor, a todos aquellos, Dios, que quizás algún día se han preguntado si tú puedes manifestarte a nuestras vidas o a sus vidas, Señor, mi Dios. Señor, mi Dios, bendice, Señor, esta palabra, Señor, mi Dios, y manifiéstate a todos nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, mi Señor, por lo que tú vas a hacer, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Quiero hablarle un mensaje que le he puesto: la manifestación del Espíritu Santo. Y quiero hablar primeramente de la verdadera manifestación de Dios. Dice el versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Judas Tadeo, o sea, no era Judas Iscariote. Judas Tadeo le pregunta a Jesús: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? Judas sabía muy bien que lo que Jesús les había traído no era tan solo una religión o una tradición de hombres. Él sabía que Jesús se manifestaría a ellos de forma personal. Y había en él una preocupación porque Jesús ya les había anticipado su muerte. Ya les había dicho que en un poco tiempo iba a ser crucificado. En poco tiempo ya no estaría con ellos, y para él era un interrogante: ¿cómo se manifestará ahora a nosotros? ¿Cómo seguiremos una relación cercana con Jesús? Porque por eso le hace la pregunta: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? ¿Cómo es que seguirás presente en nosotros? Desde que nosotros nacimos o tenemos uso de razón, se nos quiso mostrar a Dios o que se nos manifestara el Dios por medio de la religión. Y ciertamente muchos de nosotros aprendimos a hacer todo por la formalidad y por tradición, a seguir una religión, pero nunca se nos enseñó acerca de recibir a Cristo en nuestro corazón y recibir el Espíritu Santo. Pero una cosa sí le puedo decir: si usted tan solo se ha quedado con religión y no ha tenido una experiencia real con Cristo Jesús, una experiencia, aleluya, con el Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y yo me encuentro personas que cuando les hablo del Evangelio de la salvación me contestan: yo ya tengo la religión que me inculcaron mis padres. Y muchas veces
Realmente es todo lo que tienen, una religión pasada de sus padres, mas nunca han tenido una experiencia real con Dios por medio de su Hijo Cristo. Ellos no saben todavía que Jesús es la verdadera manifestación de Dios, o si lo saben quizás no les interesa o no les ha interesado. Pero yo quiero decirte en esta tarde que Jesús es la verdadera manifestación de Dios. Cuando Judas Tadeo le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Aleluya, amén. Esa es la verdadera manifestación de Dios, la manifestación, amén, del Espíritu Santo en nosotros. Hace poco más de 2000 años que se dio este cumplimiento para toda la humanidad. La llegada de nuestro Señor Jesús a la tierra, dice en Gálatas capítulo 4. En el versículo 4 al 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Gálatas capítulo 4, empecé del versículo 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús fue el sacrificio perfecto, porque el Señor nunca cometió pecado. Su muerte compró nuestra libertad para que los que estábamos esclavos del pecado, amén, pudiéramos ser libertados, amén, del pecado, y pudiéramos ser adoptados como hijos, como miembros de la familia de Dios, o como hijos de Dios. Y dice el versículo 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Esa es la manifestación de la cual le preguntaba Judas Tadeo, amén. Y el Señor, aleluya, amén, le responde. En el versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. A eso se refería el Señor, a la manifestación, amén, de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén, cuando ya somos hijos de Dios, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Judas Tadeo y los demás discípulos tuvieron que entender que cuando Jesús volviera al cielo, Él vino del cielo y Él iba a regresar al cielo, y cuando Él volviera al cielo, el Espíritu Santo de Dios quedaría presente en el corazón de nosotros. Amén. Amén. Llega un momento en nuestras vidas que Dios se quiere manifestar a nosotros, y es a través del Espíritu Santo. Es un momento donde tenemos la manifestación clara de Dios. Un momento en el que Dios nos forza a hacer un alto, amén, en el camino, algunos de una manera, otros de otra, una enfermedad quizás, o un acontecimiento extraño, diferentes formas, diferentes circunstancias. Dice en Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 7, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Dios forzó a Saulo, amén, a hacer un alto en el camino,
Dios puede forzarte en una circunstancia de tu vida, amén, quizá en una situación adversa, una enfermedad, una pérdida. Dios puede forzarte a hacer un alto en el camino. Dice el versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo, y dice en el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Dice que los demás oían una voz, pero no la distinguieron, ni tampoco vieron el resplandor de luz. Es claro que cuando Dios te quiere interceptar en tu vida, quiere que hagas un alto, amén, en el camino, amén, es algo muy personal. La salvación es algo muy personal, aunque estés rodeado de personas como Pablo, amén. Dios decidió manifestarse a él para cambiar el rumbo de su vida. Amén. Amén. Cuando Dios hace un alto en el camino, es personal. Y es que Dios quiere, aleluya, provocar cambios, mejoras en tu vida. Dice el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una verdadera manifestación de Jesucristo se produce cuando hay una disposición en el hombre para cambiar. Cuando hay una disposición en la persona para cambiar. Tú sabes que Dios te está pidiendo un cambio. Amén. Circunstancias vienen a nuestras vidas. En mi caso, hace algunos años, amén, vino una circunstancia de enfermedad a mi vida. Y yo por más, amén, aleluya, que quería escapar de eso, al final, amén, aleluya, realicé que lo que Dios quería era cambiar mi vida, era entrar a mi vida. Amén. 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 ¿Qué quieres que yo haga?, le dice el apóstol Pablo. Esa disposición no la hubo en los demás hombres que iban con el apóstol Pablo, o en este caso con Saulo. Y quizás Dios no la encuentra donde quiera. Amén. Dice el versículo 7 que estaban atónitos. Oyeron, dice, pero no vieron, no entendieron. No hubo esa disposición. No donde quiera la hay. Amén. Amén. Aleluya. Dios no se manifiesta en las personas que no quieren cambiar. Amén. He escuchado de personas que empiezan a tener situaciones, problemas, no sé, viene alguna enfermedad, vienen algunas circunstancias en la vida, que ellos dicen: es que yo sé que necesito un cambio en mi vida, es que yo sé que es Dios, es que yo necesito arrepentirme, es que yo sé que Dios me está llamando. Amén. Amén. Dios no se manifiesta en las personas que no quieren cambiar, que muestran preferencias, más preferencia a las cosas del mundo, que están amando al mundo, las cosas materiales, deseando siempre tener más y prefieren, o sea, prefiriendo más las cosas del mundo, o que ven a Dios como una religión nada más, o como un mero formalismo nada más, una tradición, o que ven a la iglesia solo como un lugar de reunión. Dios no se puede manifestar ahí. Amén. Amén. Porque no hay cambios en su forma de pensar. Amén. Ni en sus hábitos, ni en su manera de ver las cosas. Alguien dijo: cómo pensamos es como actuamos. Amén. 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 No podemos decir que somos cristianos sin buscar la luz de Cristo, la luz del Evangelio, para, amén, entregarnos a Él. Dios ha querido manifestarse a nuestra vida, por eso debemos ofrecernos y entregarnos al Señor. Amén. Quiero la segundamente, somos morada de Dios. Dice el versículo 22 de nuestro texto. Dice: le dijo Judas, Señor, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Cuando le dice al Señor: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?, esta pregunta no era específicamente acerca de la salvación. Él no entendía, ellos no entendían todavía eso. Pero la contestación que le da el Señor nos muestra a nosotros en qué consiste la salvación, le da el cuadro, amén, de la salvación. El Señor le dice, el versículo 23 al 25, respondió Jesús y le dijo: el que me ama,
mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada, dice, con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Los discípulos no tenían el Espíritu Santo. Dice el versículo 26, mas el Consolador, dice Jesús, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y más adelante vemos en Juan capítulo 20, en el versículo 22, dice la Escritura, Juan capítulo 20, versículo 22, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando Jesús sopló, el Espíritu Santo entró en ellos e hizo una morada en ellos. Las Escrituras claramente nos dicen que los creyentes somos morada de Dios por el Espíritu Santo. Esa es la manifestación, aleluya, que se preguntaba, amén, Judas, Tadeo y los demás discípulos, ¿cómo es que vamos a continuar una relación con Cristo Jesús? ¿Cómo es que vamos a continuar una relación con el Señor si el Señor está hablando de muerte, de que Él tiene que ascender al cielo, volver al cielo? ¿Cómo es que va a suceder esto? Amén. Y es, aleluya, lo que el Señor está hablando acerca de que seríamos o somos morada de Dios por el Espíritu Santo. O sea, al recibir la luz del Evangelio y recibir a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, dentro de nuestros corazones. Esto sucede al momento de la conversión. La palabra de Dios nos muestra el momento exacto en el que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice Efesios 1 del 13 al 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es la verdadera manifestación de Dios en nosotros. Amén. Y a la misma vez es el sello de Dios de que le pertenecemos. El sello que nos garantiza de que el Señor hará lo que nos ha prometido. Esa herencia, esa posesión, aleluya, que tenemos en el Señor. Amén. Esa posesión adquirida que habla la Biblia. Amén. Nos la garantiza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es puesto como un sello de que siempre el Señor estará con nosotros. Amén. Cuando nosotros pecamos, Dios no dice que nos quitará el Espíritu Santo, así de momento. Pero es el momento de buscar más de Dios, buscar dirección en su palabra, buscar un consejo sabio que nos pueda ayudar, de modo que nos demos cuenta que estamos fallando. Dice el versículo 26 de nuestro texto, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos fue dado para enseñarnos y para recordarnos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Nos fue dado el Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 21 del texto, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice el Señor. El Señor deja muy claro, Él no se manifiesta a la gente que prefiere malas cosas del mundo. Él no se manifiesta a aquellos que quieren seguir viviendo en pecado, a aquellos que quieren seguir, amén, ajenos a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. Amén. Dice que Él se manifestará a aquellos que quieran guardar sus mandamientos. Amén.
Y yo, dice, les amaré y me manifestaré, dice. El pecado o la desobediencia a Dios o el no guardar los mandamientos de Dios siempre traerá consecuencias en nuestra relación con Dios. Amén. Siempre. Cuando hay pecados que no confesamos, amén, que no procuramos, amén, saber si estamos mal o no, pueden obstruir nuestra comunión con Dios. Pueden apagar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados, dice, para el día de la redención. El Espíritu Santo de Dios está para ayudarnos a confesar el pecado. Está para ayudarnos a resistir la tentación o las tentaciones. Está para que vivamos de una manera que agrada al Señor. Amén. Por eso dice, no lo contristéis, dice. Amén. Dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se nos promete perdón. Amén. Cuando confesamos nuestros pecados, se nos promete que Dios nos va a perdonar. Amén. Amén. Que Dios, aleluya, nos va a perdonar nuestros pecados. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría a ayudarlos a ellos y a todos los creyentes, porque dice, el Padre, dice, lo enviará para tomar el lugar que dejará Jesús al volver al cielo. Dijo, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, dice, y les recordará todo lo que yo les he enseñado, dice. Amén. Qué importante, iglesia, aún ahorita como estamos alejados, o cada quien en su casa, ¿ven? Guardar los mandamientos de Dios, no contristar al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice en Juan 14:16, dice el Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire, la promesa es que el Espíritu Santo esté con nosotros todo el tiempo, para siempre. Por eso nosotros no debemos contristarlo, porque tenemos una promesa que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre. Amén. Amén. Por eso nosotros no debemos de apagarlo. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Una versión dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo, dice. Porque tenemos una promesa de que el Señor no lo va a retirar de nosotros, va a estar con nosotros todo el tiempo, para siempre. Amén. Es importante que nos demos cuenta en que estamos mal, si estamos mal alguna vez, para no apagar la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque nosotros somos morada de Dios. ¿Cómo se puede ver el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Quizás usted se ha preguntado esto. ¿Cómo es que se puede ver la vida en la vida de un creyente que está el Espíritu Santo? Mucha gente cree que no metiéndose con nadie, o nunca mostrar emociones, o nunca mostrar sentimientos como tristeza, enojo. No, sí, ahí está el Espíritu Santo. Y sí, es importante tener dominio propio, porque eso es lo que mira la gente. Guardar el testimonio es importante, pero eso no es todo. Para mostrar el Espíritu Santo en nuestra vida, lo importante también es lo que Dios mira, no nomás lo que mira la gente. Amén. Amén. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la clave, mis hermanos. Hay gente que dice, no, yo no me meto con nadie y yo tengo el Espíritu Santo porque nunca me meto con nadie. Si usted está encerrado y no con nadie, ¿cómo va a comprobar usted la voluntad de Dios? Dice, no te conformes a este siglo, sino que tienes que dejar de ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, dice, para tu vida, que es agradable y perfecta. No debemos de estar, amén, conformes con la conducta y costumbres de este mundo. A eso se refiere la Biblia, que por lo general son costumbres egocéntricas, corruptas. Dice, no debes conformarte a la conducta del mundo, al pensamiento del mundo, a la corriente del mundo, a las costumbres. Generalmente son egocéntricas. El egocéntrico siempre cree que sus opiniones y sus intereses son más importantes que las de los demás. El egocéntrico a menudo es mentiroso, es corrupto con el fin de salir adelante y no por la fe, amén, en los principios establecidos por Dios. Por eso en Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice la escritura en Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Dios es un Dios de pactos. Cada uno de nosotros es el que decide hacer pactos con Dios, pactos de consagración, pactos de fidelidad, pactos de servir a Dios, pactos de dar a Dios. Es cada quien el que decide. Amén. De acuerdo, amén, a la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Amén. De acuerdo a la manifestación de Dios, amén, en su vida. No todo se da en automático cuando venimos a Cristo. Un día obtienes la salvación y al otro día haces todos los pactos con Dios. No, quizá el dar a Dios, diezmar u ofrendar, quizá sea un pacto que haces primero con Dios, o el guardarte en santidad. Pudiera ser que tal vez la consagración sea un pacto que llegue después, que hagas con Dios más adelante, o un pacto de servir en algún ministerio o servir a Dios en alguna posición, amén, en la obra de Dios. Pero lo importante es nunca conformarse, sino ir renovando nuestro entendimiento, como dice la escritura de Romanos, y dejarnos ser transformados para conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Recuerde que somos morada de Dios. Amén. Y que Dios se ha manifestado en nuestras vidas por medio de Jesucristo. Por eso quiero hablar finalmente de nuestro sello de esperanza. Nuestro sello de esperanza es el Espíritu Santo, mi hermano. Amén. Dice en Juan 14, 16, Jesús intercede, dice, Él está intercediendo, dice, yo rogaré al Padre. O sea, yo oraré, yo le pediré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús intercede por nosotros, ora por nosotros ante Dios, ante el Padre, para que esté la presencia del Espíritu Santo permanentemente, esté en nosotros, el Espíritu Santo esté morando en la vida de cada creyente. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 24, quiero leerle esta escritura. 1 de Juan capítulo 3, en el versículo 24, dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermano, esta escritura es muy clara. Amén. Si usted me está escuchando, la pregunta que le hizo este discípulo al Señor, Judas Tadeo. Amén. Un hombre que se llamaba Judas y por sobrenombre le pusieron Tadeo. La pregunta que le hizo al Señor le dijo, ¿y cómo te vas a manifestar? Tú hablas de que vas a ascender al cielo, nos vas a dejar aquí, amén. Tú hablas, amén, aleluya, de que vas a ir al Padre, de que te van a dar muerte, serás muerto, resucitado, irás al Padre. ¿Y cómo nosotros vamos a seguir con esta relación personal? ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros?
La manifestación de Dios es Cristo, es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso el Señor dice, yo rogaré al Padre, dice, para que cuando yo me vaya les envíe el Espíritu Santo. Él les va, amén, a enseñar, Él les va a recordar, dice, todo lo que yo les he enseñado, todo lo que ustedes han aprendido. Y esta escritura de Juan es algo bien tremendo, amén, que cierra, amén, aleluya, da claridad a este mensaje. Dice en 1 de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, el Espíritu Santo en él, Cristo en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. 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 Hermano, aleluya, cuando cualquiera de nosotros aceptamos a Cristo, cualquiera de nosotros, por más pecador que seamos, Dios inmediatamente nos sella con su Espíritu Santo. Amén. Haya sido el peor pecador, haya sido la persona más incrédula, cuando cualquiera de nosotros aceptamos el Evangelio, aceptamos la luz de Cristo, aceptamos al Señor, Dios inmediatamente nos sella con su Espíritu Santo y nos da la promesa de que el Espíritu Santo estará en nosotros para siempre. Será el sello, amén, aleluya, de nuestra redención cuando el Señor venga. Amén. No debemos contristar al Espíritu Santo con incredulidad, con desobediencia, con pecado, con iniquidad, amén, con obras malas. No debemos, aleluya, contristar al Espíritu Santo. En 2 de Corintios 1:22 dice la Escritura, 2 de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Amén. Esta es la esperanza que tenemos, hermanos, se basa en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén. Dice Tito capítulo 2, esta es la última escritura que le voy a leer, Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La esperanza que tenemos se basa en la obra del Espíritu Santo. El mismo amor que motivó a Cristo, amén, a morir, es el mismo que envió al Espíritu Santo a vivir por nosotros. Amén. Y guiarnos, amén, cada día. El poder, amén, que levantó a Cristo de la muerte es el mismo poder que nos va a salvar a nosotros y está a nuestro alcance y lo tenemos a nuestro alcance diariamente cuando lo necesitemos, hermano. Amén. Amén. Diariamente tenemos, aleluya, al Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros, aleluya, permanecemos en Dios, permanecemos en los mandamientos de Dios. Quiero hacer un llamado, amén. Si alguien escuchó este mensaje, sí, y no tiene a Cristo en su corazón, yo quiero hacer un llamado en esta tarde. Amén. Cuando cualquiera de nosotros aceptamos a Cristo, más pecador del mundo, el más vil pecador que pueda usted imaginarse, cuando aceptamos a Cristo, inmediatamente Dios nos sella con su Espíritu Santo. Él hizo una oración, orando a Dios, orando al Padre, que el Espíritu Santo no se ha quitado de nosotros nunca, que esté permanentemente en nosotros. Yo quiero guiarle en una oración. Quizá usted está ahí necesitado del Señor, necesitado, amén, del Espíritu Santo, de alguien que le enseñe, alguien que le guíe, alguien que le consuele, alguien que le recuerde, amén, la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Es el Espíritu Santo, es la manifestación de Dios en nosotros, los seres humanos, en el hombre.
quiero guiarle en una oración. Jesús dio su vida, Él más, aún siendo nosotros pecadores, Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Yo quiero hacerle una oración, guiarle en una oración. Amén, repita conmigo: Señor Jesucristo, en esta tarde yo vengo reconociendo que soy pecador. Yo vengo reconociendo mis pecados. Y en este momento, Señor, te pido perdón. Te pido que me perdones todos mis pecados. Te abro mi corazón, Señor, para que vivas en él. More tu Espíritu Santo en mí, Señor. Me ayudes, Señor, a servirte. Yo quiero servirte. Yo quiero un cambio en mi vida, una transformación en mi vida. Y necesito el poder, la obra del Espíritu Santo en mi corazón. Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor, gracias, Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a cantar una alabanza al Señor para despedirnos. Gracias, Señor, gracias, Dios. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Vamos a un aplauso fuerte al Señor, vamos a alabarle. Gracias, Señor, gracias, Dios. Aleluya. Dios le bendiga, estamos despedidos. Dios le bendiga, amén.